Llamar a Pedro Sánchez comunista, ¿no? Es como, hemos perdido el significado real de las cosas. El comunismo es la desaparición del Estado. No ha habido ningún sistema comunista en el mundo. Ha habido una aplicación de una teoría socialista. Los hombres están más a la derecha, las mujeres más a la izquierda. ¿Esto por qué? Porque las mujeres han dicho, ostras, que este sistema es injusto para mí. Hay jueces que han decidido negar a aplicar la ley de violencia de género. Entonces, ¿qué más me da tener una ley de violencia de género si no se aplica? Se ha tenido que obligar por ley a que los hombres se cojan una baja por paternidad porque se seguía penalizando a las mujeres en el mercado laboral. Estamos volviendo a naturalizar el trabajo doméstico como si nosotras naciéramos sabiendo limpiar culos. Y se está romantizando mucho en redes sociales a través de las tradwives, cuando de repente tú en redes sociales no estás viendo cómo una mujer friega los suelos o limpia los váteres, estás viendo cómo hace una tarta de arándanos, la testosterona, bla bla bla. Porque si encima un hombre denuncia que una mujer le ha ejercido maltrato, se ríen de él. Y eso es patriarcado. ¿Qué pasa, chicos? Estamos en una nueva entrevista de La Nave Podcast. Como siempre, me acompaña mi compañero Diony. ¿Qué tal, señores? Y hoy vamos a traer una entrevista de un tema que la verdad es que a mí me interesa mucho personalmente que tratemos. Es algo que en redes se suele ver, ¿no? Pero aquí vamos a poder interiorizar porque con el tema de la cultura del click y tal, todo se pierde un poco, y además con una historia súper interesante y toda una profesional como es Miriam. Preséntate un poco. ¿Qué tal? Pues, ¿qué puedo decir? Que te suelto mi currículum vitae así de repente. Pues yo soy socióloga, soy politóloga, trabajo de divulgadora en redes sociales, creadora de contenido y, bueno, pues autora de un libro que sacó este año también. Ese libro, luego quiero que entremos, porque la verdad es que cuando yo solo con leer el título, la verdad es que ya me impactó, ¿no? Y es algo que al final, pues, socialmente todos tenemos como muy marcado, o sea que, bueno, luego en un ratito entraremos, pero vamos. Muy bien. Una pregunta que nosotros hacemos a todos los invitados es que nos cuente un poco tu historia para que la gente tenga contexto de quién ha venido, a qué se dedica, lo has dicho muy bien, pero todo ese camino de esa Miriam que la ha llevado al punto en el que está ahora mismo, si nos puedes poner en contexto. Vale, bueno, pues por hacer un poco un resumen, yo creo que lo que más le llama la atención a la gente de mi historia es que yo vengo de una familia muy conservadora, de tradición católica y, pues, por supuesto, pues de derechas y taurina. Y entonces yo, pues, mamé todo eso. Al igual que era socia abonada del Atlético de Madrid desde los 2 años, pues también iba a las ventas y, bueno, pues seguía un poco las ideas políticas de mi familia, hasta que de repente le di la vuelta a todo esto y empecé a autocriticar todo lo que había aprendido y a preguntarme por qué. ¿Por qué creía yo en todo eso? ¿Era porque realmente creía en ello o era porque mi familia me había dicho que tenía que creer en ello? Y entonces empecé a buscar cuáles eran mis propios valores y si estaban en concordancia con lo que yo hacía o lo que yo supuestamente estaba defendiendo. Yo que vengo de una familia católica, pues siempre se me había dicho el amar al prójimo, ayudar a los demás, y de repente me di cuenta de que en ningún momento ningún tipo de político conservador de derechas a los que mi familia votaban defendía aquellos valores que supuestamente a mí me habían enseñado. Entonces empecé a virar hacia la izquierda, por supuesto también pues al ser mujer y de repente eres adolescente y te empiezan a ocurrir cosas por ser mujer, acoso sexual callejero, etcétera, etcétera, pues me di cuenta de que esto era horroroso y quería posicionarme contra ello, en contra del feminismo y pues eso me fue alejando cada vez más de posiciones conservadoras. Y ya pues el colmo no fue pues que obviamente pues dejé de ser taurina. El colmo pues es ya yo creo que, bueno, pues que de ser taurina pues pasé a ser lo que soy a día de hoy, que es vegana, que no consumo ningún tipo de producto animal y estoy en contra de todo tipo de maltrato animal. ¿Todo eso fue a raíz de un punto de inflexión en tu vida? ¿Fue algo que tú recuerdes? ¿Fue la juntera? ¿Fue algo? ¿O fuiste tú con tu soledad al decir por qué? Fue un proceso de muchos años y fue poco a poco, fui descubriendo cosas. Sí que es cierto que, bueno, es que además una cosa también importante es que yo se me daban muy mal los estudios por entonces porque no conectaba nada con el sistema educativo, me sentían un poco un abandono, yo me quejaba de muchas cosas y nadie me hacía caso y entonces no estudiaba, pero a mí me encanta estudiar y de hecho, bueno, pues después 2 carreras, un máster, otro máster que tengo ahora, bueno, un libro, pues colaboradora, presentadora, presente en el Congreso Español de Sociología, mi tesis del grado, en fin, como que aquello que ocurrió para mí es una respuesta del fracaso que es el sistema educativo a día de hoy, ¿no? De ratios de 30 alumnos en clases saturadas, los profesores no pueden atender las puntualidades de cada uno, una educación similar para todo el mundo, bueno. Y en ese momento yo iba a teatro.
Y fue en el grupo de teatro donde yo me sentí muy valorada. Y mi profesor dijo, no, tú eres muy buena, tenemos que subirte. Entonces me pasó con 16 años al teatro universitario. Y yo ahí de repente empecé a tener conversaciones universitarias, filosóficas, hasta tenía compañeros que estudiaban videojuegos, tenía compañeros que estudiaban filosofía. Y a mí eso me hizo decir, ojo, yo quiero esto, yo quiero estudiar. Y en esas conversaciones, pues obviamente teníamos muchísimos debates filosóficos, políticos, hacíamos obras de carácter social, entonces teníamos que hacer investigaciones sociales para poder llevar a cabo esas obras y todo eso a mí me hizo, bueno, pues replantearme muchas cosas de las que yo pensaba. Por supuesto también, pues muchas conversaciones reflexivas con mis amigos y mis amigas que tengo, pues de todos los tipos y autocuestionarme. No, en ese sentido yo siento que yo creo que es lo más complicado, ¿no? Sobre todo cuando tú te has posicionado públicamente, has tenido discusiones públicas respecto a un tema, llegar y decir, no, mira, que ya no pienso esto. Pues en ese punto yo creo que hay que tener un poco de humildad y que hay que decir, es que no pasa nada por cambiar de opinión. No pasa nada. Si es lo que crees, si crees de verdad en ello y te has dado cuenta de que lo que estabas diciendo no era correcto, no pasa nada. Y yo pues decidí de repente pues decir a muchas cosas de las que había dicho que sí, decir que no. Pero yo creo que fue un proceso muy largo de autocuestionarse, pensar, reflexionar, autocriticarse, que es muy duro, cuestionar las cosas que consideramos normales en nuestra vida y que se nos han sido dadas. Bueno, pues igual, porque tengo que seguir haciendo esto, porque se haya hecho siempre así, pues igual no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue eso, un proceso largo. ¿Y con tu familia también ha sido complicado? Esta pregunta me la hacen siempre en todas las charlas que doy, porque yo tengo una conferencia que se llama De taurina a vegana, explicación sociológica de un cambio radical, donde explico los procesos psicológicos y sociales por los que puede pasar una persona cuando da este tipo de cambios, que es un proceso que hemos pasado la mayoría de personas, porque aunque no hayas sido taurino o has podido hacer pesca deportiva, caza deportiva o incluso, yo qué sé, has podido asistir a una matanza en tu pueblo, es decir, que todos hemos participado en el maltrato animal de alguna manera. Y yo explico pues, los procesos por los que pasa una persona cuando de repente dice, ya no quiero participar de esto. Y siempre la primera pregunta es esa. ¿Tu familia qué te dicen? ¿Cómo fue aquello? Es cierto que mi proceso fue en la adolescencia. Y cuando una mujer joven se posiciona y habla de política, ya se le pasará. Es esta cosa de esta niña rebelde que dice tonterías, ya se le pasará. Pero pues spoiler, no se le iba a pasar. La niña se iba a convertir en una mujer que iba a reforzar sus argumentos y que iba a tener ideas sólidas y las iba a seguir defendiendo. Eso es lo que no se esperaban. Entonces, bueno, pues lo vieron un poco como una cosa más, que si ahora es bisexual, dice ser feminista y ahora también quiere ser vegana, pues acabáramos, ¿no? Yeah. No me lo tomaron muy en serio. Ahora ya han pasado muchos años. Yo llevo siendo, pues desde que me hice vegetariana han pasado 8 años. Vegana llevo 6 años. Pues lo han normalizado. Y eso es lo bonito que yo considero ahora de mi familia. Que a lo mejor vamos a un restaurante vegano y luego mi padre se va a las ventas, a una corrida de toros. Hemos conseguido respetarnos y dejarnos ser. No pasa nada, ¿sabes? Como yo lo único que quería era eso. Es verdad que he perdido muchas cosas con mi padre, porque yo con él iba, los dos juntos íbamos solos al fútbol, íbamos a los toros y yo pues ahora ya no hago esas cosas con él, pues hemos tenido que encontrar otros espacios en los que nos encontramos y disfrutamos del uno del otro, que hay muchas familias y hay mucha gente que se siente muy sola cuando de repente va en contra de lo que siempre le han enseñado. Yo solo quería que me dejaran ser y yo les respeto y ellos me respetan y Eso es lo importante. Claro, Sí. al final. Si no te dejan ser, es ahí donde entra el conflicto. Por eso te lo he preguntado, porque es un proceso tanto complicado para ti como tener esa idea de mi hija va a ser esto y de repente se me va por la tangente. Entonces, esa adaptación y tal es también maravilloso que ocurra por las dos partes, porque si no hay respeto, Total. Que a lo mejor, a ver, mi madre no entiende muy bien las redes sociales, entonces para ella pues es un choque, ¿no? De repente pues su hija tiene 50.000 seguidores y en las charlas le ven 300, 400 personas. Pues yo creo que ella no entiende cómo ha pasado esto, pero mi padre sí. Entonces mi padre, para mí es como, me hace mucha ilusión que los dos vengan a verme a mis charlas, porque mi padre, aunque piense todo lo contrario a lo que yo estoy defendiendo encima del escenario, él está ahí apoyándome. qué bueno. Y eso a veces se nos olvida, que puede sonar muy demagógico, pero poner el amor por encima de todo, ¿sabes? Y centrarnos en que a veces, bueno, pues es más importante la persona, ¿no? Que la idea o
o que hay que saber cuando estás debatiendo el qué, o a qué te estás enfrentando, si a la persona o a la idea, a saber con qué parte de esa persona quedarse, aprender a, bueno, a disfrutar de esa persona, aunque no entrando en ciertas conversaciones, porque, pero a mí pues eso, amor me parece pues que de encontrarme a mi padre llamando a restaurantes en plan, vegano, ni huevos, ni leche, ni nada. No, no, vegetariano no, vegano. De verdad es que la gente no sabe lo que es vegano hoy en día. Pues eso, para que lo haga mi padre me parece un acto de amor precioso y pues me parece súper bonito y es con lo que me quedo al final. Qué guay. No, y al final el mensaje que para todo el mundo que pueda estar por un proceso como el que tú has pasado, ¿no? Que se esté autoplanteando cosas y tal, pues le puedes ayudar a quitarse el miedo a pensar por sí mismo y no asumir todas las cosas que ya tiene preestablecidas desde el principio, ¿no? Es cierto que a veces yo creo que hay gente que puede sentirse atacada por los movimientos sociales, ¿no? Porque probablemente, pues a lo mejor, yo siempre digo que si te das por aludido, te sientes atacado es porque algo debes estar participando de eso que se está luchando. Si no, no te das por aludido. Entonces yo siento que a veces cuando te das por aludido te pones como una defensa, una armadura. A mí me ha pasado cuando decían, los taurinos son psicópatas, son asesinos. Yo decía, ¿qué está diciendo de mí? ¿Qué está diciendo de mi familia, no? Yo creo que eso hay que bajarlo un poco a tierra, no centrarte en ese mensaje y realmente hacer una reflexión un poquito más crítica de esto que realmente hago, lo hago realmente porque quiero, lo hago porque me lo han enseñado. ¿Qué es importante para mí en esto? ¿Por qué es una tradición? ¿Cuánto peso tiene eso para mí? ¿Por qué querría defenderlo? ¿Qué importancia tiene? Voy a escuchar, voy a leer, ¿no? Voy a ver qué me cuentan. Yo hice eso. Dije, y de repente yo empecé a escuchar a todo el mundo. Empecé a escuchar a Ciudadanos, empecé a escuchar a Podemos, empecé a escuchar... Fue en esta época en la que después del 15M todo fue un poco explosión y yo empecé a escuchar a todo el mundo y a decir, vale, igual estoy equivocada. Voy a pensar. Y tú ahora lo afrontas con una posición, claro, al haber estado en un punto y ahora estar en otro, tú habiendo estado en uno y en otro, lo afrontas con respeto, ¿no? La capacidad que tú has tenido de escuchar, de no imponer tus ideales, simplemente el decir, desde el entendimiento, desde la conversación y tal, que eso es lo que falla en la sociedad ahora mismo, que me posiciono, no cuestiono y voy con esa como una burra con las de esto para adelante. Literal. Yo estoy profundamente convencida de que lo que necesitamos es escucharnos más. Y gritar menos. Y pegarnos menos zascas. Si es que esto no va de eso. Si es que todos somos muy diferentes. Tendremos que aprender a convivir. Es que parece que estamos dejando de aprender a convivir. Eso es lo que me preocupa. Porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A una polarización? ¿A un odio? Es que no puede ser. Entonces yo creo que todo el mundo puede cambiar. Yo creo que todo el mundo puede... O sea, es que yo, si no creyera eso... Claro. Y yo creo que hay que tener conversaciones reflexivas y respetuosas y pedagógicas. Y entiendo que a veces no todo el mundo está dispuesto a ello. Porque hay problemáticas sociales que son muy duras y que hay gente que les duele mucho. Entonces, o sea, pongo un ejemplo como muy exagerado. Una mujer que haya pasado por un proceso de violación, pues obviamente a lo mejor no es la mujer más pedagógica del universo. Es que a lo mejor pues no debería hacer esa persona pedagogía, pero es que a veces que todo el mundo nos vemos envueltos en ciertas conversaciones. No sabemos qué background puede tener esa persona para tener esa comunicación. Entonces, que yo creo que hay veces que hay que entender que hay personas a las que las problemáticas sociales contra las que está luchando les duelen mucho. Y por eso tienen comunicaciones duras y violentas. Que a mí también, ¿eh? Pero yo a veces pues intento, bueno, vamos a respirar. Vamos a explicarlo, porque hay veces que es que no se entienden las cosas más básicas. Entonces, si no empezamos... Pues mira, vamos a aprovechar eso y cuéntanos un poco la idea del tema ahora de la comida, de cómo pasas tú de ser taurina a tal. ¿Qué ideas tienes tú ahora mismo sobre la tauromaquia, por ejemplo? Vale, pues mira, una cosa que es una popular opinión y que yo siempre digo, porque he estado allí, he estado en ese lugar, es que la tauromaquia sí es cultura. Pero no es mi cultura, ni la cultura que yo quiero defender, ni una cultura que debería de ser legal. Que creo que es un error que se ha cometido desde movimientos antitaurinos, es decir, que la tauromaquia no es cultura. ¿Cómo vas a decir esto si luego Rosalía se planta un traje de luces y te hace unos videoclips toreando una moto? Pues claro que es cultura, es una falacia decir que no es cultura. Pero
es que nos creemos que toda la cultura es positiva, porque cultura es una palabra que tiene una connotación muy positiva. Pues no, hay culturas muy negativas y es muy fácil ir a otros países y decir, ay, esta tradición que tienen allí, qué mala, qué negativa, qué violenta, qué... ¿Sabes? Como que es muy fácil cuando lo vemos hacia afuera, pero cuando lo vemos hacia adentro nos cuesta. Pues yo la posición que tengo a día de hoy es que me da igual que sea una tradición o que sea cultura, es una cultura que no representa mis valores, que es negativa porque de facto implica un maltrato sistemático hacia un animal que por qué tiene que estar sufriendo esto y que encima ni siquiera genera beneficios económicos, porque es una actividad altamente subvencionada que no da beneficios económicos. Entonces, no entiendo por qué tenemos que seguir practicando esto, no entiendo por qué tiene que ser patrimonio cultural. Empezando por ahí, debería de estar fuera del patrimonio cultural porque no representa a la ciudadanía por estadísticas sociales, no representa lo que dice la sociedad a día de hoy. Debería de no estar subvencionada, pero sí deberíamos de tener alternativas de ocio. Creo que en los pueblos debería de haber alternativas de ocio y muchas veces el problema es que no lo hay. Probablemente si hay una alternativa de ocio, mucha gente dejaría de ir a las plazas de toros. Entonces, mi postura es la abolición, que entiendo que también puede pasar por el dejarlo morir, que es lo que está pasando. ¿Y alternativas? ¿Alguna que se te haya ocurrido? Pues a veces, en vez de los encierros, lo que hacen es encierros con pelotas gigantes, que las ruedan o las empujan por las calles y la verdad que la gente se lo pasa igual de pipa porque le está persiguiendo una pelota que es que te va a atropellar. Entonces la gente se lo pasa a pipa con eso. Y luego pues otras alternativas así como otras, por ejemplo en San Fermín hay un San Fermín sin toros, que eso es otra cosa que mucha gente no sabe. Y que dentro de San Fermín hay mucha gente de Pamplona que está en contra de la tauromaquia. También ocurre, ¿no? Pues que si gigantes y cabezudos, que si ciertas actividades de ocio que tienen relación con las tradiciones y con las fiestas, pero que no implica que se mate ningún animal. Es que yo creo que estamos en un punto ahora mismo de tantas cosas que se quieren cambiar en sociedad que estamos en ese punto como de transición. Y hay muchas personas que le puede chocar el no me quiten lo mío de toda la vida porque tal, pero poco a poco yo creo que va a abocar a eso, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y en ese sentido yo lo que digo es tranquilidad. Que por peores se han pasado. En plan, si miramos al pasado, hay un montón de ejemplos en los que las sociedades han tenido que verse en momentos muy críticos de cambios profundos y radicales. ¡Pum! Se acabó. Esta sociedad ya no va a ser más así y se han superado. Y me voy a algo cercano. Cuando nos llegó la pandemia, tuvimos una situación muy crítica a todo el mundo, de repente que nos teníamos que hacer frente a unos cambios muy radicales y muy traumáticos, con familiares perdiéndolos, etcétera, etcétera, y nos adaptamos muy bien. Es que nos cuesta y tenemos resistencias, pero lo que se ha probado es que las sociedades que sobreviven y que no colapsan son aquellas que saben adaptarse al cambio y son aquellas que no se centran en el beneficio económico cortoplacista. Que ese es otro punto. Hay que mirar a largo plazo. Porque a veces si nos encerramos podemos acabar en el colapso. Sí, el claro ejemplo, yo creo que el tema de la tauromaquia sí, lo que tú has explicado, pero luego hay ejemplos como tirar la cabra de un campanario, que son prácticas que se hacían... Eso hace un montón... Bueno, hace poco relativamente que se seguía haciendo y lo de ponerle... los fuegos en el eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo, claro. O sea, que son prácticas que las puedes ir extrapolando a nivel de lo que a ti te puede parecer más duro o menos duro, pero que sí que tienen... Y luego también el tema de que hay mucha gente que no se para a pensar lo que eso es, simplemente también es por contraposición. Es decir, ¿yo de qué lado estoy? De la derecha. Pues entonces, si a mí los que me están diciendo que esto está mal son los de izquierda, por contraposición, ni me lo replanteo, simplemente afirmo lo mío. Compro el paquete entero de ideales. Ese es el problema. Sí, y a veces se dicen, para mí, burradas. Por ejemplo, al Papa hay gente que le llama comunista. Lo he estado viendo últimamente. ¿Es verdad? Sí. Que ya ni el Papa representa los valores de la Iglesia. Que hay gente que le llama comunista. O llamar a Pedro Sánchez comunista, ¿no? Es como, hemos perdido el significado real de las cosas. ¿Cómo te puedes creer eso? Si tú lees un poco y sabes que no es así, porque sabes, en plan, hay una diferencia entre los términos teóricos entre socialismo, comunismo. El comunismo es la desaparición del Estado,
No ha habido ningún sistema comunista en el mundo. Ha habido una aplicación de una teoría socialista. Entonces, ya solo con eso es como, ¿cómo podemos estar teniendo estas comunicaciones políticas de repente? Bueno, pues si te viene Jiménez Los Santos y te dice que es comunista, pues te lo tendrás que creer porque te lo está diciendo una persona que ha escrito libros, que está en tertulias, que tiene un micro, que parece que porque tengamos un micro Autoridad. decimos cosas. Bueno, pues gente, escuchar lo que decimos aquí y luego buscarlo en vuestras casas. No os quedéis solo con lo que os dice la gente. Ir a las fuentes, que creo que estamos perdiendo el ir a las fuentes. Ahora ya nos quedamos con el vídeo con el reel, con el TikTok y con la información de un minuto y te quedas con esa idea, pero o te mandan un mensaje por WhatsApp y es un bulo probablemente. De esto es lo que ha pasado en no sé dónde. Me pasó hace poco que una tía que tengo me pasó un mensaje por WhatsApp de mira lo que está pasando en Canarias con la inmigración, mira lo que ha pasado con una iglesia, que un inmigrante, no sé qué. Esa historia ni siquiera había pasado en Canarias, era en otro país, eran datos que eran falsos. Te pones en un momento en Google, buscas 4 datos y lo has encontrado. Es que a veces es tan fácil desmontarlo, pero a veces no tenemos tiempo para hacerlo, vivimos un poco ahogados en ese sistema que estamos trabajando constantemente. Bueno, pues que también el contexto no ayuda. O eliges creer, ¿no? Porque muchas veces también es así, ¿no? Esto es lo que me cuadra a mí, pues entonces lo confirmo. Y es un reflejo de lo que tú has dicho, que la gente va muy a corto plazo. Beneficio para mí y el corto plazo, los reels, todo cortito, todo masticado para yo Y no tener que entenderlo pensar. y no tener que pensar. Pues aquí ahora que tenemos tiempo, ¿no? Y no es tema reel, es algo que tú has hablado de la cultura del zasca, ¿no? Que ahora se está llevando, no, creamos opiniones por fragmentos de 30 segundos, ¿no? Y hay muchas opiniones divididas, justo habíamos hablado antes de algunas cosas y me gustaría que aquí las explicases, pues pudiendo hacer que la gente las entienda bien, ¿no? Y por qué se dicen. Ahora socialmente vemos que el feminismo aumenta un montón, ¿no? Y entonces, por contraposición, ahora está subiendo también lo que es pues que los hombres ahora dicen, no, rechazamos también a las mujeres porque ellas quieren acabar con nosotros y se está creando ahí una guerra de sexos que al final no hay por dónde cogerla. Entonces, me gustaría un poco que tratases de verdad, ¿no? Lo que el feminismo busca y luego podemos entrar en algún ejemplo más concreto, ¿no? Pero Esto es muy complejo, ¿eh? Mira, Tú tómate tu tiempo. vamos a empezar por el tranquilidad. principio. Esto es muy complejo y yo creo que lo primero por lo que hay que empezar es por entender que no hay un feminismo. Que el feminismo es un movimiento transversal, que tiene muchísimas corrientes filosóficas que llevan años, décadas, siglos desarrollándose, ¿vale? O sea, quiero decir que no todas pensamos lo mismo porque no todas buscamos lo mismo. Me explico. Dentro de esto se estudia, ¿eh? En plan, no es que ahora yo me esté inventando, porque hay mucha gente que piensa, es que el feminismo es que, cuidado, el feminismo es un movimiento social histórico y teórico y político que lleva desarrollándose filosóficamente décadas. O sea, que como mínimo vamos a echarle una pensada a esto. Hay muchas corrientes, está el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo de clase, el feminismo de la diferencia, el ecofeminismo, y cada uno plantean un análisis diferente o pueden beber unos de otros, ¿eh? Nos retroalimentamos muchas veces porque compartimos muchas cosas, pero pueden tener análisis diferentes, pueden centrarse en puntos diferentes. Hay, por ejemplo, un feminismo liberal puede centrarse mucho en los derechos normativos, en que las mujeres, bajo el papel, estemos completamente amparadas por la ley y seamos ciudadanas iguales a los hombres. Un feminismo radical dice, es que esto no es suficiente, es que no solo vale con lo que pasa fuera de casa, también con lo que pasa dentro de casa. Vamos a ir a la raíz, por eso se llama radical. ¿Y cuál es la raíz de los problemas en este sentido? El amor y el sexo. Y las feministas radicales de repente analizan las problemáticas y las desigualdades de género que existen dentro del hogar, que existen dentro del amor, dentro del sexo, abusos sexuales, violaciones, van muy ahí. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que decía una feminista radical que decía que mientras las mujeres nos enamorábamos, los hombres gobernaban. Pues esto lo dijo el siglo pasado, porque también es que se dice, es que lo que se estudia a día de hoy en las universidades, yo escucho también mucho este discurso, lo que se estudia, cuidado, que lo que estudiamos en sociología en las universidades es gente que ha escrito hace 100 años claro. Cosas y que llevan analizándose mucho tiempo para que hoy venga un estudio a la universidad y lo estudiemos como fundamental y como troncal, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber pasado por muchas cosas. Que es que a veces ahora desconfiamos de todo. Bueno,
No sé si me estoy explicando. Al Sí, final. sí, sí, sí. El Totalmente. feminismo de clase hace un análisis y dice, no podemos solo centrarnos en las relaciones interpersonales, tenemos que atender a las estructuras económicas. Y entonces tiene una visión anticapitalista. Luego llega el ecofeminismo y dice, pero es que el sistema capitalista y el sistema patriarcal se parecen mucho porque explotan a todos los recursos de la misma manera. Medio ambiente, a las mujeres, a las minorías, a los animales, los explotan de una manera similar. Por ejemplo, pongo un ejemplo aquí. Las sufragistas, que los movimientos de las sufragistas en Reino Unido, cuando se movilizaban, por ejemplo, ¿habéis visto Mary Poppins? Sí, En Mary Poppins salen las sufragistas, una peli de nuestra infancia, cuando la mujer, que es la mujer de la casa, que tiene los hijos, se va a las manifestaciones, es una sufragista que se va a las manifestaciones, que por cierto está un poco estigmatizada y tal, pero que para que tengamos una idea un poco qué son las sufragistas. Pues estas mujeres que salían a las calles, normalmente de clases altas, pidiendo el voto, pidiendo tener los mismos derechos que sus maridos. Bueno, pues ellas se dieron cuenta de que en esa época ocurría un maltrato a los animales muy similar al que ellas vivían en ginecología, porque por entonces ellas vivían procesos como curar la histeria, les hacían lavados, les hacían abusos sexuales porque se entendía que tenían como que calmarlas para que se les curara la histeria, entonces en ginecología se hacían barbaridades hacia las mujeres. Pues había una práctica que era la vivisección, que era abrir animales vivos para ver cómo funcionaban. Y entonces ellas dijeron, es que esto es maltrato, al igual que a nosotros nos hacen esto en ginecología, esto tampoco se puede hacer. Y de repente las sufragistas empatizaron y empezaron a hacer movimientos animalistas para prohibir la vivisección. ¿Veis? De repente hay muchas corrientes que se entrelazan, que beben unas de otras, que nos juntamos con otros movimientos, que hay diferentes visiones, es decir, no todas pensamos lo mismo y esto es muy complejo y hay claro. muchas autoras filosóficas hablando y autores filosóficos hablando de esto. Entonces, lo primero hay que entender que los feminismos son muy diversos y no todas pensamos lo mismo. De hecho, yo diría que ahora mismo en el feminismo el único consenso que hay es que estamos en contra de la violencia de género y del abuso sexual. Ya está. Yo no creo que estemos de acuerdo en nada más. Claro, es que yo me pongo a analizar después de lo que tú has dicho y la frase predominante de la contraposición es, si vosotras mismas no os ponéis de acuerdo, ¿cómo pretendéis imponer algo a la otra parte? ¿No? Es como, pero es que es complicado de entender. A ver, es que cuando tú quieres cambiar algo, tienes muchas propuestas, no solo una. Claro. Entonces, es verdad que cuando nosotros salimos, si nos ponemos de acuerdo, por eso salimos el 8M, por eso se hicieron las manifestaciones, por eso, quiero decir, es que nosotras nos escuchamos a pesar de pensar diferente y salimos a las calles buscando un mismo objetivo. Por ejemplo, como pasó con el caso de la manada aquí en España, que yo creo que eso fue un punto de inflexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué busca el feminismo? ¿Cuál sería un objetivo del feminismo como movimientos Sí, agrupados en general? reducido, sí, a lo... Ahora mismo, a corto plazo, reducir los abusos sexuales, porque es que hay un problema ahora mismo de polarización entre hombres y mujeres. Los hombres están más a la derecha, las mujeres más a la izquierda. ¿Esto por qué es? Porque las mujeres han dicho, ostras, que este sistema es injusto para mí, ¿no? Porque aunque ante la ley tú puedes tener todos los derechos garantizados, pero si esos derechos no son efectivos en la sociedad, es decir, no se aplican, hay jueces que han decidido negar a aplicar la ley de violencia de género. Entonces, ¿qué más me da tener una ley de violencia de género si no se aplica? ¿No? Por ejemplo, es ilegal tener un trabajo con desigual salario, mismo trabajo, pero de facto se hace. Se ha tenido que obligar por ley a que los hombres se cojan una baja por paternidad, porque se seguía penalizando a las mujeres en el mercado laboral que se quedaran embarazadas y ahora se penaliza a los hombres si se cogen la baja de paternidad. Pues es que hay cosas que siguen pasando y que vemos que, aunque legalmente esté reconocido, no es efectivo. Entonces todavía hay que hacer un trabajo de reeducación, etc. Buscamos tener los mismos derechos, tanto objetivos como subjetivos, y que sean eficaces de facto en la realidad. Sobre todo ahora, por ejemplo, un temazo, las tareas del hogar y el trabajo doméstico, que no está siendo equitativo. No está habiendo corresponsabilidad dentro de los hogares, las mujeres, si observamos estadísticas de usos del tiempo, eso es súper interesante, como la gente que hace con su vida, con su tiempo, pues se observa que las mujeres están haciendo una doble jornada laboral, porque están trabajando fuera de casa y dentro de casa, que es rentable,
para el sistema, ¿no? De repente tienes la doble fuerza laboral fuera de casa y la sigues teniendo dentro de casa por la misma persona o por personas migrantes, ¿no? De repente no se soluciona el problema, que ese es otro de los problemas que hay. Pues claro, es que ahora las mujeres, ¿qué quieren? Pues quieren poder tener una carrera, quieren poder tener lo mismo que ellos. Queremos tener derecho a una carrera laboral, poder desarrollar nuestros proyectos personales al igual que ellos. Si para vosotros no tiene que ser un problema de mañana decidir que queréis ser padres, para nosotras debería de ser lo mismo. A eso vamos. Yo creo que no estamos pidiendo una locura. Es que es complicado porque si lo bajamos un poco a tierra, la situación que estamos teniendo ahora mismo económica es que antes se podía mantener una familia con un sueldo, ahora las personas tienen que compartir vivienda para poder salir adelante, entonces, claro, como yo lo veo es que estamos en un Ecuador, en una transición completa de ideales más conservadores a ideales más progresistas que chocan muchísimo en esas nuevas generaciones en las familias. Yo no sé tú cómo lo ves y sobre todo, ¿qué soluciones pones tú encima de la mesa para que los hombres se conciencien de que las mujeres no son rumbas? ¿Sabes lo que quiero decir? Es que estamos en ese punto. Esto es muy grave. No sé si somos conscientes de lo grave que es esto. Porque yo creo que ni mis padres pensaban así. Y eso que mi madre se quedó en casa conmigo toda la vida, dejó su trabajo, tal. Pero en ningún momento se dudó de la posibilidad de que mi madre desarrollara una carrera o de, ¿sabes? O de mí nunca se ha dudado. Entonces, de repente ahora estamos dándole la vuelta. ¿Qué está pasando? A ver, en este sentido, tú estás hablando de ideales conservadores y progresistas, pero es que hay otro eje que es la economía. Sí. Yo creo que eso es lo que verdaderamente dictamina la tendencia, ¿no? Claro, es que yo me posiciono de una manera anticapitalista porque precisamente creo que esto es una trampa. Esto de ahora, para nosotras, por ejemplo, ¿por qué el feminismo no está dando respuesta, por ejemplo, al tema de la doble jornada laboral? Porque no puede, porque es el sistema económico el que no permite que se dé respuesta. Y pongo un ejemplo. Esto de los dos, ahora se tienen 2 salarios y no se sigue viviendo bien. ¿Por qué? Porque antes había todo un trabajo que no era reconocido, que se estaba realizando dentro del hogar y que lo realizaba la mujer. Es decir, había un salario y la otra persona hacía todo el trabajo doméstico. Sin este trabajo doméstico, esta persona no puede hacer su trabajo público. En plan, si no hay una persona que te alimenta, que te tiene la casa limpia, que friega, que cuida, que no sé qué, tú no puedes ir a trabajar. Ergo, aquí hay un trabajo que no está siendo reconocido por el sistema a día de hoy. Que esto se habla en economía feminista, bueno, en fin. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Un libro interesante. Volviendo. Ahora hay 2 salarios y hay 2 personas que trabajan fuera de casa. Pero cuando vas dentro de casa te das cuenta de que no hay corresponsabilidad y que hay una de esas personas que sigue haciendo todo el trabajo. Pero, y si no puede con todo el trabajo, externaliza lo que antes hacía una persona. Es decir, contratas a profesores extraescolares para que ayuden con las tareas a tus hijos, contratas a una persona que trabaje en casa para limpiar, contratas. Estás externalizando todo lo que antes hacía una persona dentro de casa. Pero debería de valer, ¿no? Con esos 2 salarios. Pues no, porque ahora te estás gastando un salario entero en eso, en la vivienda, que está más cara. Es decir, es que eso también es un punto muy importante. Si tú estás pagando 1.000 euros de alquiler, pues ¿cómo desarrollas una vida? ¿Cómo tienes una familia? ¿Cómo eliges? Yo siempre digo, cuando se dice, es que no queréis ser madres, fíjate que yo quiero ser madre, pero, hostia, ¿puedo? ¿A costa de qué? A costa de que la conversación es que siempre se diga que nosotras somos las que tenemos que dejar nuestras carreras. ¿A costa de qué? Yo porque tengo una pareja que es una persona maravillosa y eso no se da por hecho. Y siempre ha sido como, bueno, pues el día de mañana se verá y se valorará quién cobra más y se valorará quién disfruta más de su trabajo, por ejemplo. Porque yo disfruto mucho de mi trabajo, pero a lo mejor mi pareja no. Y decide que es él quien se queda en casa. Estamos volviendo a naturalizar el trabajo doméstico como si nosotras naciéramos sabiendo limpiar culos. Y se está romantizando mucho en redes sociales a través de las tradwives y todo esto. Cuando de repente tú en redes sociales no estás viendo cómo una mujer friega los suelos o limpia los váteres. Estás viendo cómo hace una tarta de arándanos. Que yo pues también quiero hacer una tarta de arándanos.
pero es que esa no es la realidad. Y yo creo que para nosotras no es tan difícil de entender esto porque llevamos hablando con nuestras abuelas toda la vida. Cómo nuestras abuelas nos han machacado diciendo, ten una carrera, estudia, 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 porque no quieres pasar por lo que yo he pasado. Si eres de clase trabajadora, si has tenido pasta, pues a lo mejor tu abuela era una señora que tenía todo hecho y que vivía muy bien, y así pues todo el mundo. Pero normalmente nosotras lo que hemos vivido es a nuestras abuelas partirse el lomo en una precariedad y en una situación de la que a lo mejor no podían salir, horrorosa. Entonces, yo creo que eso también es lo que ahora nos hace separarnos. Que nosotras, es que no sé qué es tan complicado de... Es que lo que yo veo también, porque esto va muy conectado, esto lo hemos comentado en otros podcasts, el tema de la esencia, de las energías masculinas, la energía femenina, como que los hombres tienen esa necesidad de proveer, quiero sentirme válido a través de proveer de valores, economía, de yo puedo con todo, ¿no? Y ahora se está desvirtualizando un poco eso, no sé. Yo quería preguntarte, ahora que él ha sacado eso, que es verdad que eso se ha hablado, aquí lo ha hablado mucha gente, ¿no? Como que todos tenemos energía masculina y femenina, pero la masculina se asocia más a proveer, ¿no? Y no hay mujeres con energía masculina. Sí, todos tenemos... Y no hay hombres con energía femenina. Claro. Pero mi pregunta es, ¿crees que eso es de facto así o que realmente es un constructo social? Es un constructo social, 100%. Una cosa que obviamente nadie niega, la testosterona, bla, bla, bla. Pero eso no afecta... Vamos a ver cómo lo explico. Por un lado está eso, pero por supuesto nuestra educación es fundamental y lo que hemos aprendido socialmente. ¿Vosotros creéis que vosotros seríais la misma persona si hubierais nacido en un pueblo de Texas? No. Claro. Claro que no. Y yo a veces lo pienso así. Vamos a pensar quién seríamos si hubiera nacido en un pueblo de Vietnam. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida? ¿Cuáles serían mis amigos? ¿Cuáles serían mis aprendizajes? ¿Cuáles serían mis valores? ¿Cuál sería mi religión? A veces es tan fácil como eso. ¿Qué pasa? Que si yo hubiera nacido 100 kilómetros... Bueno, 100 no. Vamos a pensar 1000 kilómetros más abajo, ¿sería musulmana? ¿Cuántas cosas tú has decidido de ti? No, el contexto nos hace. En sociología se explica a través de 3 conceptos. El yo, el mí y el self. Y esto se extrapola, muchísimas creencias han intentado como extrapolarlo a sus creencias, ¿no? El yo es lo más personal y físico tuyo, de tu persona, tu personalidad, lo más intrínseco. Y ahí encontramos también la identidad, ¿vale? En el sentido de tu nombre, que es lo primero que te dan cuando llegas al mundo y que también te afecta de alguna manera. Luego está el mí, que es cómo te ven los demás, ¿vale? Y el self sería la respuesta de ambos. Tú no eres tú por tu personalidad intrínseca, como si tú hubieras nacido de repente y no hubieras tenido estímulos, no serías quien eres, ¿no? Tú eres el producto de ti mismo y de la sociedad en la que vives. Y eso es innegable. Y si tú creces en una sociedad en la que hay un binarismo de género, en la que a mí cuando nazco me ponen pendientes para que todo el mundo sepa que soy una niña y me hablen diferente, porque de facto a las niñas se nos habla diferentes y se nos dan juguetes diferentes. Yo he tenido también mucha suerte con eso porque mis padres desde pequeña me daban juguetes también de chicos, considerado, ¿no? Pero yo jugaba con todo. Entonces es que esto es mentira. Esta idea de el cerebro de hombres y el cerebro de las mujeres... El cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres es diferente porque el cerebro también se adapta cuando aprende. Sí, con la plasticidad y tal. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no encontramos mujeres con energías masculinas. Yo siempre me he sentido un poco con una energía masculina que de repente he dicho, uy, esto de pegar a las paredes y dar golpes en la mesa, igual no es lo que yo quiero ser, ¿no? Pero que lo aprendí de mi padre, por ejemplo, ¿no? Es aprendido. Son los modelos que tú también has decidido seguir, porque los ves, los admiras y dices, es que a mí me han dicho que soy un hombre, y un hombre es esto, esto y esto, entonces yo me tengo que convertir en esto. Yo creo que esto también se puede cuestionar, no tienes por qué ser lo que te han dicho que tienes que ser. Y creo que esta es una cárcel también para vosotros, no solo para nosotras, porque a nosotras que nos digan que somos... sensibles, pequeñitas y delicadas, y de hecho cuanto más pequeñitas y delicadas más sexys, ¿no? En plan, hay una movida chunguísima respecto a esto. Todo, sí. Sí,
esto es una cárcel para nosotras y es una mierda y somos conscientes de ello. Pero esta cárcel que tenéis vosotros de tengo que ser fuerte y no llorar y pues que tengo que ser un hombre, es una cárcel chunguísima también, de la cual el feminismo lucha también contra ella. Que de hecho hablo bastante en mi libro respecto a esto, porque cuando yo escribí el libro, que va sobre experiencias sexuales, las primeras experiencias sexuales, tuve que hacer un capítulo sobre consentimiento, porque lo que yo no esperaba, no sé si es porque soy muy inocente o porque era que si juntaba 8 mujeres, de repente me iban a hablar de violaciones en su primera experiencia sexual. Y cuando junté a hombres, resultó que encontré un caso de violación a un hombre. Y este hombre, lo que le ocurrió fue que como en todo su grupo de amigos había que perderla para ser el macho, para ser el más fuerte, pues se encontró en una situación teniendo una relación sexual con una mujer a la que no le gustaba y no se levantaba. Y ella le forzó, y le insultó, y le minó, y bla, bla, bla. Y esta situación, que es horrorosa, él no la pudo contar. ¿Qué hizo él? Volver a su grupo de amigos y decir, ya lo hice. Porque si encima un hombre denuncia que una mujer le ha ejercido maltrato, se ríen de él. Y eso es patriarcado. Y eso es algo por lo que las feministas estamos luchando y buscamos que se elimine cualquier tipo de violencia. Lo que pasa es que entendemos que la violencia machista es estructural. Eso justo quería entrar antes de entrar con tu libro, porque me ha parecido muy interesante lo que has contado y además solo el título ya es llamativo, ahora lo mencionamos, es lo que acabas de decir, ¿no? Que mucha gente, o sobre todo muchos hombres, ¿no? Cuando se dice, no, es que el machismo es estructural, ¿no? Se sienten como súper atacados y dicen, no, pero ¿cómo? O sea, explica un poco eso, desde qué punto lo veis, porque al final a lo mejor si tú lo explicas bien, todos dicen, coño, pues lleva razón. Vale, a ver. Cuando decimos que el machismo, el racismo son cuestiones estructurales, es porque no son casos aislados. Eso es así, es tan simple como eso. Es decir, que no, esto no es un caso de un loco que de repente en una esquina te coge, te viola. Esos casos son una minoría. La realidad de la violencia sexual, de la violencia de género, de la violencia machista, del acoso sexual callejero, es que ocurre por parte de alguien tan simple como tu vecino del quinto, que es muy majo y saluda. Que es lo que siempre se decía, pero si es que era muy simpático y saludaba, es que yo me llevo muy bien con esta persona, ¿cómo va a hacer esto? Pues es que no hay un perfil. Cuando se estudia violencia de género, lo primero que te dicen es no hay un perfil de maltratador. Cualquiera puede serlo, independientemente de la clase social, independientemente de los estudios, independientemente de la procedencia. Todos tienen madres y primas y no sé qué y no sé cuántas. Entonces, puede ser cualquier persona. Yo siempre digo mucho que nosotras todas conocemos un caso, o dos o muchos, yo conozco muchos, pero casualmente vosotros normalmente no conocéis ningún caso de vuestros colegas que hayan sido agresores y a mí no me salen las cuentas, nunca salen las cuentas. Entonces cuando decimos esto es para intentar hacer ver que esto, lo primero es una responsabilidad social de todos y de todas. Que cuando vemos una agresión o cualquier cosa de estas no hay que callarse, hay que intervenir. Y yo siempre lo digo que no hay que dejar solos a los maltratadores. A lo mejor esto es polémico y a lo mejor me cae a mí por mi lado que no, pero yo siempre digo que no hay que dejarles solos, no hay que aislarles, hay que reeducarles. Porque yo sí que creo que es una cuestión de educación. Y en este sentido, si hay alguien y tú ves que tu colega tiene ciertas actitudes que nunca quieres pensar que pueden acabar mal, pero que pueden acabar mal, lo sabes, que son actitudes chungas, tener una conversación, frenarlo, intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay un solo maltratador sin una estructura que le sostenga. Y que le sostenga no quiere decir que le apoye lo que esté haciendo, sino probablemente que lo oculte, que silencie, que se calle, que no diga nada, que haga como que nada ha pasado. Y eso también es muy problemático. Entonces, cuando decimos que es una cuestión estructural, es entender que es responsabilidad de todos y de todas, que es algo que está ocurriendo, que puede pasarle a cualquiera, que es muy común, que los datos son sangrantes, en plan que solo hace falta encontrar los datos y que encima, para colmo, las cifras están infrarrepresentadas. Porque la mayoría, por ejemplo, de los abusos sexuales y violaciones ocurren dentro del hogar y no se denuncian. Porque ocurre por parte de tu padre, tu primo, tu tío, tu novio o alguien muy cercano. Y eso no se suele denunciar. Es algo, vamos, que conciencia social. Yo tengo la opinión de que
precisamente la misma de las cosas que hemos estado diciendo antes, que estamos en un punto de reeducación y es que esto es la base de todo. Y ahora, ¿tú cómo le explicas a un padre que en los colegios se le van a dar charlas de cómo se debe educar a sus hijos, teniendo en cuenta que la mayoría son personas que tienen sus ideales súper marcados, súper arraigados y ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer yo con mi hijo? Entonces, ese cambio, yo no sé tú qué piensas, tardará en llegar, pero poquito a poco, generación tras generación, habrá que ir limpiando un poco esa tendencia de actuación. Pero si es que antes esto no era un problema. Si es que No era un problema porque los no se hablaba. colegios... No, me refiero a que los colegios llevan educándonos muchísimo tiempo. Y antes a los padres no se oponían a lo mejor a una charla de educación emocional. Que es que en mi colegio los padres se están oponiendo a que se den charlas de educación emocional. Es decir, entender qué son las emociones y poder identificarlas para poder vivir con ellas y vivir mejor con ellas. ¿Y ¿Esto en qué momento es problemático? por qué se ha perdido la autoridad de un maestro que antaño sí había, por ejemplo? Pues no sé si es que ahora se desconfía, no sé si es que se entiende, y esto es problemático también, que los hijos son propiedad de los padres. Los hijos no son propiedad de los padres. Tú como padre eres una persona que tiene que guiar y educar y aconsejar, pero esto de que mi hijo es mío y hace lo que yo quiero es muy negativo. Tu hijo es una persona que va a crecer y va a ser independiente y tú tienes que darle las herramientas para que el día de mañana decida su camino. No imponerle su camino y ahora parece que lo que está pasando es lo otro, que queremos hacer figuritas que sean clavadas a nosotros y que crezcan como nosotros y piensen lo que nosotros creemos. Y es que el mundo no es así. Mira, yo te planteo una cosa. ¿Tú no crees que, a ver, la capacidad de un niño, como nosotros somos, pues eso, personas que van creciendo, imagínate, un adolescente que es una esponja, se deja llevar por todo, ¿no? ¿Tú no crees que lo más óptimo sería, en vez de educar en los colegios a los chavales, sería coger a los adultos que tienen más capacidad, entre comillas, darle las herramientas para que puedan ejercer algo en casa, que es la base de todo? Pero es que la cosa es que tú a un tío de 45 tacos que lleva pensando toda la vida igual, no le vas a cambiar. Sin embargo, en un niño, darle las exposiciones desde el principio, como has dicho, es una esponja. Sí, entonces, un poco de todo. puede entenderlo más fácil. A mí el tema de la escuela en casa me preocupa sobre todo por el hecho de que los colegios te enseñan a vivir en sociedad. Si tú estás en tu casa y solo te relacionas con los tuyos y con los que piensan como tú y son igual que tú, no vas a aprender a vivir con personas diferentes. Y cuando tú sales al mundo te encuentras a gente muy diferente, de diferentes lugares, de diferentes puntos de partida, de diferentes creencias, y el colegio es un igualador social. Es que hasta los más capitalistas defienden el colegio como un igualador social. Es decir, si tú crees en la meritocracia, que yo no creo en la meritocracia, pero si tú crees en la meritocracia, los que creen en la meritocracia creen en el colegio como ese punto de partida de ahora estamos aquí todos supuestamente iguales. Esfuérzate, a ver a dónde llegas. Pero es que si encima la gente que cree en esto le va a quitar el supuesto igualador social, que es la escuela, no, porque sí que no pasa, ¿eh? O sea, esto no está pasando. El colegio no es un igualador social ahora mismo, pero se ha intentado hacer que sea, y yo creo que es positiva la idea de que intentar hacer que los colegios sean igualadores sociales, es decir, que tu hijo y otro hijo van a la escuela, van a aprender lo mismo, les van a dar unos inputs a ver con qué sale de ahí. Pero esa responsabilidad de los padres de ponerse en contacto con el equipo educativo para que lleguen a un consenso, un poco de entender cómo es su hijo en la escuela, cómo son los profesores. Yo creo que ahí falta un poco de responsabilidad de los padres de decir, a ver, ¿quién está educando a mis hijos? ¿Cuáles son las formas? Y poder llegar a un de esto, porque si yo en mi casa le digo una cosa y luego en el colegio le dicen otra, el chaval va a estar... Claro, pero 30 niños, 60 padres, tú imagínate eso, cada uno de su padre y su madre. Pero al aún final. así, los padres van a Lampa a escuchar la reprimenda que le tengan que decir al niño y tampoco. Por eso, la conciencia social yo creo que es tener hijos de forma consciente, no tenerlos por tenerlos. No sé tú cómo lo No, al ves. final yo Es creo que también es una evolución de toda la generación de ahora, ¿no? Porque yo creo que de los últimos 20 años para acá, por lo que yo he visto, todo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, cuando nuestra generación empiece a tener hijos, pues entonces ya todo empezará a cambiar mucho más rápido que antiguamente, ¿no? Yo creo que debería de haber colaboración y que tendría que haber confianza en los profesionales. Y creo que se está perdiendo la confianza en los profesionales. Entonces, eso es lo que me preocupa.
que se desconfíe de un profesor o de una... O sea, quiero decir, ¿en qué momento sí. a nosotros nos dijeron que era malo que nos enseñaran las 3 R's? Ya. Es que esto no pasaba. Yo creo que es porque se pierde también el consenso científico. Se desconfía de los profesionales y de la ciencia de repente. Y entonces, yo no digo que no haya que ser críticos. Hasta yo soy crítica, siendo socióloga, con la ciencia. Pero una cosa es eso y otra cosa es desconfiar de absolutamente todo, de convertirte en un terraplanista. Hay un punto entre una cosa y otra. Hay un punto entre respetar la ciencia y ser crítica dentro de ella y otra de nada me vale, solo lo que yo creo. A mí eso me parece un poco prepotente y peligroso. Es que es complicado, o sea, estamos en un punto de inflexión que... Yo creo que los niños son proyecciones de cómo son los padres en la casa. Fíjate Sí lo y que no. pienso. Tú puedes decidir qué hacer también con lo que te han dado. Pero A veces sí, a con qué veces edad. no. Quitar la responsabilidad al final al niño, ¿no? Quiero decir, hay condiciones estructurales que giran en torno, condición social, clase social, que giran en torno a un menor cuando crece y que a veces no puede escapar de ellas. Pero luego hay otras cosas como ciertos valores, ideas, cosas abstractas de las que tú puedes decidir qué hacer con ello que te han dado. Pero eso también, cuando tú empiezas a tener capacidad de replantearte cosas por tu Eso es historia, pronto, ¿eh? Eso es Pero los por 13, 14 años. pero tú con lo que nos has contado de tu historia es un acto de valor muy potente y es algo que no es lo común, No, no es lo común. no, pero porque, vamos, a ver, esto se explica en sociología desde el concepto de socialización primaria y secundaria. Cuando tú pasas la socialización primaria, lo haces dentro de la estructura de la familia y de la escuela. Y ahí te enseñan valores, ideas, cuáles son las normas en tu sociedad, qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes hacerlo, cómo debes no hacerlo. Tú aprendes todo. Y luego, cuando llegas a la socialización secundaria en preadolescencia, tú decides un poco qué hacer con ello, pero en ese momento tú haces o reafirmar o denegar. Y a veces denegar lo que te ha enseñado tu estructura, que es bueno, y por qué iba a ser malo. Si me lo enseñan mis estructuras familiares, mis pilares fundamentales de mi vida, ¿por qué iba a ser malo? Entonces es difícil negar algo que te han enseñado como algo fundamental, importante, guía, valores, pilares, sobre todo, porque muchas veces sientes que no solo es por ti, sino por tu familia. Hay gente que defiende las cosas que piensa por su familia, no por ellos mismos. Ese es otro punto, ¿no? Entonces, claro que es difícil ir en contra de lo que has pensado, porque vas en contra de tu familia también y de tu tradición, de tu historia, de tus valores. Si a ti, por ejemplo, no tuviese, corrígeme si me equivoco o dime lo que tú piensas, si a ti no te hubiese llegado el teatro, conocer a gente que tiene diferentes puntos de vista y te hubiese llamado esa atención, el escuchar puntos de vista que dices tú, esto me resuena, y te hubieses quedado, o sea, no llega el teatro a tu vida. A lo mejor te hubiese seguido importando más el que tu familia siguiese la aprobación de tu familia, me refiero. Esto es muy complicado y a mí no me gusta hacer ciencia ficción, pero quién sabe. Yo creo que mi vida hubiera sido totalmente diferente. Si yo no hubiera empezado a reflexionar y a tener conversaciones críticas, pues no lo sé. Pero... Es que realmente yo creo que es muy potente que tú reafirmes esto, el que el cambio está en empezar a escucharse a uno mismo, no en lo exterior. Es algo que... Es ambas. Sí, es ambas. Pero hasta que tú no, a través de las cosas del exterior, te entiendes a ti y te dejas llevar un poco por las sensaciones de cuidado que esto me resuena. Yo creo que hay que ir un poco a las preguntas más básicas y fundamentales. En plan, ¿quién soy? Claro. ¿A dónde voy? ¿En qué creo? Porque es que hay que empezar por ahí. Pero es que las personas no tienen la capacidad de ponerse delante de una pared blanca sin ningún tipo de estímulo a hacerse ese tipo de preguntas. Coge un papel. Claro, claro. A ver, ¿pero por qué? Porque falta muchísima inteligencia emocional. Pero ahora la inteligencia emocional, no sé qué. Porque falta muchísima introspección. La gente prefiere escuchar coach que ir al psicólogo. ¿Qué está pasando? Hay un problema. Pues ¿cómo vas a saber si no tienes las herramientas? Porque a lo mejor un vídeo de TikTok no te da las herramientas para hacer eso. Para hacer esa introspección tan grande, ¿no? Entonces...
Una de las cosas que han mencionado, y me gustaría que lo explicases desde el punto de vista de la sociología o el por qué tú lo crees, es que tú has dicho que no crees en la meritocracia, ¿no? Que para ti no existe. Entonces, aquí hemos tenido gente, como por ejemplo René, que él tampoco cree que la meritocracia exista, ¿no? Y luego también hemos tenido gente que dicen que sí, que la meritocracia es el principio básico, como tú has dicho, ¿no? Para la escala social. Entonces, me gustaría, ya no desde un punto de vista personal, ¿no? Porque al final los que nos han dicho que sí, obviamente hablan desde el punto de vista personal y de su desarrollo, es desde un punto de vista sociológico, que a veces no nos paramos a pensar que la vida en general no es solo nosotros, que hay muchos casos y hay que coger la muestra. Entonces, desde un punto de vista social, ¿por qué se refuerza esa posición de que la meritocracia no existe? Pues mira, te voy a dar un caso como social y otro más personal que creo que todo el mundo puede entender. La meritocracia no existe y está aprobado por muchísimos estudios porque la mayor parte de las personas que trabajan en toda su vida muy duro, y esto es una realidad, no escalan. La escala social es muy compleja. Cuando tú estudias en sociología estratificación social, estructura social, te das cuenta de que la movilidad entre clases es muy compleja, es más fácil bajar que subir. Y cada día más, porque cada vez hay más ricos, o sea, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Ergo, como no que es una familia pobre, está jodido. La movilidad social está compleja. Por eso se necesitan igualadores sociales, por eso existen pues, por ejemplo, ciertas subvenciones o las ayudas a la educación, etcétera, 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 para poder limitar, equilibrar esas problemáticas sociales. Entonces, sí, se ha demostrado que no existe, ¿vale? Porque la gente, no hay movilidad, no hay tanta movilidad y de abajo a arriba hay muy poca movilidad. Por otro lado, vamos a entenderlo como fácil. Cuantísima gente que probablemente conozcáis de vuestra familia ha estado partiéndose el lomo durante 30, 40 años y no se ha hecho rico ni nada por lo parecido. Es tan injusto decirle a la gente, no, esfuerza mucho, trabaja mucho, que vas a conseguir esto. Es mentira. Lo primero, estás yendo en contra de lo que dicen los datos. Y lo segundo, qué injusto decirle esto a una persona que lleva trabajando 40 años partiéndose el lomo y vive en situaciones muy precarias y muy duras. O está trabajando con 2 trabajos y no lo consigue. ¿Cómo tú hablas de meritocracia? Cuando sí es cierto que las personas universitarias tienen mejores salarios, pero cuantísimos casos hay de personas que han pasado por la universidad, que se han esforzado, que han estado trabajando y estudiando a la vez, y ahora de repente tienen situaciones precarias porque hay otras cuestiones como la vivienda, por ejemplo. Datos que demuestran esto. En España, las grandes fortunas son por herencia. ¿Quién puede defender la meritocracia en España cuando los datos son estos? Cuando quien sale adelante, a lo mejor tú no eres rico, pero tu familia lo es, o tu familia te sostiene, o tu familia te da el dinero para que tú montes un negocio y lo desarrolles. Entonces, una persona con este contexto, ir a decirle a una persona de clase trabajadora que está en riesgo de exclusión social, que se ponga a hacer burpees, que trabaje mucho, que va a salir adelante, a mí es que me parece hasta cruel. Ya no es que me parezca falaz, es que me parece hasta cruel. Porque esa persona a lo mejor no tiene el apoyo económico de su familia, de las herencias, no tiene a lo mejor una familia que le esté pagando un piso, tiene que hacer frente a muchísimos gastos. ¿Tú no crees que lo que falta realmente es trabajo interior más que trabajo exterior en la sociedad? ¿Para qué? Depende. ¿Para qué? Pues para precisamente encaminarte un poco. No por tener 2, 3, 4, 5 trabajos lo vas a poder conseguir económicamente hablando. Pero al final, por la gente que hemos traído aquí, por lo que nosotros nos movemos, la gente que se ha hecho rica no es porque haya trabajado mucho en estadísticamente hablando, sino que ha ido más allá a pensar. Ya, lo que dicen ahora, ¿no? Un poco de work smarter, no harder. No hard. Vale. La gente que se hace rica no es porque tiene 40 trabajos. Pero es que el punto, o sea, yo voy a otro lado. Yo voy a un poco a... Estamos en esta conversación y yo Sí. creo que hay que salirse de la caja. Uh-huh. ¿Por qué el objetivo es hacerse billonario o multimillonario? Sí, por aquí la tiene más grande. Completamente. ¿Por qué es este el objetivo? ¿Por qué tenemos que decirle a los niños, es que tú, ¿qué quieres ser de mayor? Rico. ¿Cuál es el desarrollo personal de la persona entonces? ¿Para qué quieres eso? ¿Para el ego? ¿Para tu propio ego? ¿Para tu propio individuo? ¿Tú quieres crecer y crecer tú y los de tu alrededor? ¿Qué valores son esos? Por eso te pregunto de que lo que realmente falta en la sociedad es ese trabajo interno para luego desarrollar la idea de qué es ser rico.
porque una persona que a lo mejor no tiene tantas posesiones materiales o el Bugatti o el Lamborghini, tiene la capacidad de reafirmar el decir, yo soy rico, pero a lo mejor no tengo un Lamborghini. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, no, porque que la riqueza está más allá del dinero, un poco, ¿no? Sí, pero sobre todo llegar a ese punto de análisis, de introspección, como tú has dicho, que es que no hay. No, De no hay. para qué quieres serlo, ¿Para ¿no? O qué sea, ¿cuál quieres es el ser motivo? rico? Exactamente. Para mostrarlo. Vivimos en una sociedad totalmente performativa. Pero Tenemos yo que creo enseñar. el trabajo que yo abogo porque la gente haga, yo no sé tú lo que piensas, es ese trabajo interior para saber para dónde coño voy. Sí, 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 yo estoy de acuerdo que obviamente hay que Tú el trabajar trabajo- Tú el internamente. trabajo interno que hiciste a raíz del teatro, seguro que otra persona no lo ha hecho en su vida y sigue ahí contentando a su familia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, 100%. Es tu punto de inflexión. Es lo que yo creo que hay que abogar a la gente, que en vez de trabajar, o sea, que encuentre ese equilibrio entre lo que le sustente, pero que las horas más de La ocio, realización, ¿no? que se realicen un poco, que se centren en conocerse y decir, ¿en qué soy bueno? ¿En Ya. qué yo pienso que soy bueno? Ya. No lo que me han dicho que soy Ya, bueno. ya, ya. ¿Sabes? No, a ver, si yo, por supuesto, siempre voy a estar a favor de que la gente piense y reflexione y haga autocrítica. Lo que pasa es que esto me preocupa que vaya, y lo voy a decir, vaya en un estilo Yados de tú lo que tienes que estar contigo en paz y ¿sabes? Como que siento que se han corrompido. Las formas, quizás, de llegar a esa transformación, ¿es lo que tú te refieres? Puede ser, puede ser. O simplemente que el objetivo a veces es lo que no está claro. ¿Para qué? Claro. No, y que No. luego el mensaje, dependiendo de a cada persona, en el momento en el que le pille, le puede afectar de una forma o le puede afectar de otra. Entonces 100%. es complicado. 100%. Cuéntanos sobre tu libro. Ah, bueno, venga, Sí, pues vengo a hablar de mi libro. Si no me voy, ¿no? Cuéntanos lo que es el título del libro, ¿no? Porque ya va a decir la gente, ok, necesito escuchar esa explicación. Vale, pues el libro se llama La virginidad no existe o sí. Y pues es una investigación sociológica, es un ensayo divulgativo de sociología que empecé en la carrera, que luego presenté en el Congreso Español de Sociología, fue admitido y después pues una editorial me dijo, venga, transformamos este texto académico en un lenguaje para todo el mundo y lo divulgamos. Y entonces nació este libro. Y pues en este libro hago un análisis histórico de dónde nace la virginidad, cuál es su origen, cómo lo transforma la religión o cómo se lo adapta a la religión cristiana católica, porque yo hablo un poco desde mi contexto. Y luego pues hice varios grupos de discusión, entonces tengo pues análisis de vivencias reales de la juventud y acabo con unas historias narrativas sobre primeras experiencias sexuales donde no existe el concepto de virginidad, que yo creo que hay que también... Yo creo que hay veces que no somos capaces de imaginar algo porque nadie nos ha enseñado o porque nadie nos lo ha contado. Entonces, este es uno de esos puntos. Nadie vive su primera relación sexual sin pensar en el concepto de virginidad. Entonces decidí acabar escribiendo 3 historias narrativas ficticias para que empezara a haber nuevas ideas. En las historias narrativas lo que haces es ver la perspectiva de una persona que no entiende o no se le ha inculcado el concepto de virginidad. Que vive la primera relación sexual sin el concepto de virginidad. Y lo hago desde los 3 principales agentes socializadores, es decir, quién nos ha enseñado el concepto de virginidad, que existen: la familia, la religión y nuestros grupos de iguales, nuestros amigos y amigas. Entonces son 3 historias y cada una va sobre uno de ellos. Pues cómo es vivir una primera experiencia sexual y una historia con la familia, otra con la religión y otra con amigos y amigas. Que a veces los amigos y amigas hay mucha presión, ¿no? Por quién es virgen, quién no es virgen. ¿Tú qué conclusiones sacas? A ver, la virginidad es un constructo social. No hay una realidad biológica. Se ha intentado hacer pasar por una realidad biológica en base a 3 realidades: la existencia del himen, la existencia de la sangre y la existencia del dolor. El himen es una membrana flexible, que esto además es súper curioso. Es una membrana flexible que puedes tener o no y que puede romperse o no. Hay mujeres que han dado a luz con el himen porque es flexible, no tiene por qué romperse. Hay muchos tipos de himenes, hay himenes que tienen que romperse sí o sí. Bueno, que yo siempre digo lo mismo. Os aconsejo a poner en Google tipos de himenes y que la gente lo vea, porque nadie sabe lo que es un himen, pero todo el mundo habla de ello. Lo segundo, la sangre. No se tiene por qué sangrar, he dicho, la mayoría
la mitad de las mujeres aproximadamente no sangran en la primera relación sexual y de hecho la sangre puede ser respuesta a un desgarro. Naturalizar la sangre es peligroso porque puedes no identificar que estás teniendo un desgarro y es peligroso. Y tercero, el dolor. El dolor es una muestra de nuestro cuerpo para decirnos que algo no va bien. Entonces, si hay dolor, probablemente a lo mejor pues tu cuerpo no está preparado para ese tipo de acto sexual. Puedes continuar con otros. Bueno, en fin, que es un avisador y estamos negándolo, estamos normalizándolo. Esto, los profesionales de la sexología, etcétera, lo han desmentido. Entonces se sabe pues, que la virginidad es un constructo social que nos hemos inventado y que tiene un propósito y un origen muy claro. Y no voy a hacer todo el spoiler, pero bueno, pues se puede decir que la virginidad nace en el paso de las sociedades primitivas, es decir, hace mucho tiempo, en el paso de las sociedades primitivas a las sociedades un poquito más modernas, donde existe el concepto de familia. Y nace entre la familia, el matrimonio y la monogamia. ¿Tú crees? Vaya chapa, ¿eh? No, pero súper interesante. Y justo con lo que has terminado, ¿qué piensas del futuro de la monogamia? ¿Va a converger en algo? ¿Vamos a ser todos aquí todos con todos? ¿Todos poliamorosos? Sí. Pues mira, en el corto plazo, ¿Mm? y de verdad que no me gusta hacer ciencia ficción, por eso voy a hablar del corto plazo. En el corto plazo es muy complicado tener relaciones que no sean monógamas porque el sistema no nos lo permite. Porque, de nuevo, el sistema está hecho para que la familia sea tu refugio. Y que, quiero decir, ¿quién tiene el tiempo para tener 6 novias? Es que me lo expliquen. Que no se puede. Nos está costando cuidar a nuestras amigas y amigos. ¿Cómo vamos a tener 6 relaciones paralelas de repente? E intentar ser responsables sexoafectivamente con todo el mundo. Creo que ahora mismo no se nos permite, no se puede. Cuestión un poco de foco, ¿no? Una persona que tenga ya no 6. No, pero al final es algo. Me gustaría preguntarte también. Porque... A ver, perdón, pero es que si pasamos todo el día trabajando, ¿dónde queda el tiempo para el Sí, amor? sí, claro. No, el amor y lo que hemos hablado, de la introspección, de No hay tiempo. limpiar la casa. Ir a entrenar, claro, al final no. 100%. Claro. Pero realmente, porque mucha gente te dirá que no, que es biológico, que es así, nacemos así. ¿La monogamia también es un constructo social? Sí, en las sociedades primitivas, es decir, es que esto ves, si estudias un poco de antropología, sabes que sí, porque en las sociedades primitivas, ¿habéis escuchado, esto a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, que antes existía un matriarcado? Bueno, pues hay gente que sabe o escucha, oye cosas de que antes de un patriarcado existía un matriarcado. Y eso tiene una explicación. Y es que a día de hoy patriarcado se entiende como de pater y poder, ¿no? Como el poder está en el padre. Pero antiguamente lo que se dice como matriarcado viene de materarque, bueno, no, viene de la traducción de que el origen está en la mujer, ¿vale? Y esto quería decir que en estas sociedades primitivas no existía la figura del padre, porque no se sabía quién era. Las personas tenían relaciones sexuales entre ellas y las mujeres daban a luz a hijos en la tribu. Y la tribu cuidaba al bebé y era un poco hijo de todos. Todo el mundo sabía quién era su madre, pero nadie sabía quién era el padre. Ergo, ya existían estas realidades anteriormente. La monogamia se construye. Y se construye junto con la virginidad. Y tiene una explicación súper interesante, pero es que no te voy a desvelar. Te lo dejo. Pero sí, mira, tiene mucha relación con el capital, la monogamia. Bueno, pues habrá que leerse el libro para indagar un poquito más. Lo tenéis abajo en la descripción. Y hablando de libros ahora, nos gustaría también que si pudiese recomendar, ¿no? Que esto se lo preguntamos siempre a todo el mundo, 3 libros que crees que de lo que tú quieras, que a las personas le puedan ayudar. Por ejemplo, ¿crees que uno que te ayudase a ti en su momento, otro qué tal? O sea, Vale. 3 libros que las personas... Pues mira. El tuyo va a estar en la descripción, pero 3 aparte. Sí. Pues mira, voy a poner uno de introspección que a mí me ha ayudado mucho, El camino de las lágrimas, que es un libro que explica los procesos de duelo. Todo el mundo vive procesos de duelo. Hay 2 muy parecidos, uno que se llama El camino de las lágrimas y otro que se llama El mensaje de las lágrimas. Ambos hablan sobre el duelo y creo que todos y todas vivimos duelos en nuestras vidas, y esto de dejar de creer unas cosas y tener otros valores es un duelo. Entonces, estos libros a mí me han gustado mucho.
Creo que en concreto el mensaje de las lágrimas va sobre una pérdida de una persona y es brutal, como entender la vida y la muerte, bla, bla, bla. Brutal, este libro me encantó. Luego voy a decir Si a los 3 años no he vuelto. Creo que este libro es de Alba R. Cañil. Si no, pues revisarlo. Si a los 3 años no he vuelto es una historia real sobre lo que ocurrió dentro de las cárceles franquistas a las mujeres y el robo de bebés en España. Entonces es un libro muy chulo porque la autora hace una investigación histórica recogiendo historias reales y es una historia muy bonita. Y el tercero, qué complicado. Pues mira, voy a decir Los besos en el pan de Almudena Grandes, que es muy actual, fue de los últimos libros que escribió y es un libro que a mí me ha hecho llorar mucho y es muy bonito porque son muchas historias cotidianas que todos nos podemos sentir identificados con ellas. Perfecto. Y una última pregunta que nosotros también le hacemos a todos los invitados. Aquí expláyate todo lo que quieras. Es, ¿qué es para ti la felicidad? Y si a día de hoy consideras que eres feliz. Vale, para mí la felicidad, yo también me he hecho esa pregunta. Para mí es la ausencia de dolor. Cuando no hay guerra. Para mí eso es la felicidad. Porque a veces no somos conscientes de lo bien que estamos, pero cuando estamos mal nos acordamos de que estábamos bien. Entonces, yo creo, no sé si existe la felicidad como estado continuado, sino hay momentos muy felices. Yo he aprendido a saber que puedes ser feliz y tener momentos muy malos y pasarlo muy mal siendo feliz. Y que puedes estar muy triste y pasar momentos muy buenos y pasar momentos felices. Entonces, ahí está no sé, creo que se vive más tranquila así. Y si soy feliz a día de hoy, yo creo que sí. Qué bueno. Desde ese entendimiento, sí. Qué guay. Pues de verdad que muchísimas gracias, Miriam, por haber venido. Me parece una charla muy nutritiva, muy abierta. Yo sé que mucha gente va a pensar cosas diferentes como tal, pero bueno, al final es cuestión de No, y al final la también dualidad, ¿no? dar un poco la visión, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología y de cómo todo funciona y no solo de la reflexión que te has quedado de 30 segundos de un clip que has visto de un tweet, ¿sabes? Es que eso es lo que nosotros abogamos aquí en el podcast. O sea, no te quedes con lo que siempre resuena contigo. Escucha, polariza, entiende, cuestiona. Y desde ahí encontrarás un punto que lo mismo estás haciendo cosas en automático y tu camino tiene que Yo creo que a veces nos cambiar. agarramos a ciertas cosas porque ahora estamos en un momento de incertidumbre y la gente está muy perdida y nos agarramos a lo primero que encontramos. Hay que profundizar. Yo os agradezco mucho que me deis el espacio. Yo me dedico a hablar todo el rato con gente que piensa diferente a mí, así que nada, que gracias a todo el mundo que me ha escuchado. Y bueno, pues te iba a decir despide el podcast, pero lo acabas de hacer, así que No, si quieres decir algo más. Nada, que Gracias. muchas gracias. Tenéis sus redes en la descripción, el libro y nada, si queréis ir a aprender un poquito más sobre esto, pues imagino que tendrás tú mucho contenido mucho más extenso hablando de estos temas, ¿no? O sea que nos vemos en la próxima y muchas gracias, chicos. Hasta luego.